Bien, comencemos nuestra clase. La anterior semana, ¿verdad? Hemos comenzado trabajando con lo que es lógica, ¿verdad? Y hemos comenzado a definir algunos conceptos, que es una proposición, ¿cierto? Lo hemos definido operaciones entre proposiciones como la negación, la conjunción, la disyunción. Hemos definido el concepto de proposiciones equivalentes, ¿verdad? Y también hemos visto dos tipos de proposiciones importantes que son la tautología y la contradicción, ¿sí? Y lo último que habíamos discutido era algunas propiedades, ¿sí? Algunas tautologías, propiedades importantes eh, que luego vamos a retomarla, ¿sí? Antes de ella, bueno, también habíamos hablado de lo que es el operador implicancia o condicional, ¿ya? Entonces, acá, bueno, yo lo tengo como implicancia, en el libro lo llama implicancia, pero también se llama como condicional, ¿cierto? Eh, claro, condicional. Bien, entonces se había hablado acerca de este operador, de la condicional, de la bicondicional también. Y ahora vamos a enunciar esta caracterización. Esta sería nuestro primer teorema, ¿ya? Teorema, la palabra teorema hace referencia a un resultado que puede ser demostrado. Demostrar significa argumentar, ¿cierto? Argumentar lo deseado a comprobar, dar argumentos fundamentados en propiedades, en definiciones previamente conocidas, ¿sí? Eso es lo que significa demostrar, esencialmente, ¿no? Y bueno, acá lo llamamos nuestro primer teorema porque esto no es una definición, no estamos definiendo la condicional como esto. La definición de la condicional, ustedes saben cómo está dado por unas tablas de verdad, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que esta proposición, la condicional, es equivalente a esta otra, ¿ya? Es decir, la condicional, tú puedes escribirla usando la negación y la disyunción, ¿sí? Ahora, también tenemos un resultado para la bicondicional o para la equivalencia, ¿sí? Que aquí lo llamamos equivalencia dividida. Entonces, esta equivalencia, ¿sí? Esta bicondicional equivale a la conjunción de estas dos proposiciones, ¿sí? ¿Cómo se demuestra que dos proposiciones son equivalentes? Bueno, hasta ahora las herramientas que tenemos son la tabla de verdad, ¿sí? Así que vamos a usar la tabla de verdad para demostrar esta equivalencia. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros tenemos que lograr es que los valores de verdad para esta proposición de la izquierda es lo mismo que para esta de la derecha, ¿no? Para cada asignación de valor de verdad a P y Q. ¿Sí? Demostremos entonces, acá vamos a hacer la demostración. Entonces yo voy a hacer un poquito explícito, voy a decir la demostración se hará usando tablas de verdad, ¿sí? Entonces, primero demostremos que la condicional, ¿sí? Es equivalente a esto, no P o Q. Entonces, hacemos nuestra tablita. Son solamente dos proposiciones PQ, ¿verdad? Y aquí ponemos P entonces Q. Déjenme poner primero negación de P, ¿ya? Porque voy a necesitarlo acá, la negación de P.
Luego acá voy a poner la proposición de la izquierda, que es la condicional, y aquí voy a poner la proposición de la derecha, ¿cierto? Que es esta disyunción, ¿ya? Entonces voy a construir la tablita y tengo que demostrar que ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Así que voy a hacer todas las combinaciones posibles. En este caso tengo que considerar 4 filas, ¿cierto? Verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ya estas son las posibles asignaciones. Acá uno comienza con la primera proposición, ¿cierto? De acuerdo al orden alfabético P y pone esto, pero eso no es excluyente a que uno pueda comenzar con Q, ¿no? No debería cambiar los resultados. Lo importante es que estas combinaciones me den todas los posibles pares que pueden, pares de valores de verdad que pueden tener P y Q, ¿no? Negación de P es fácil, verdad se niega a falso, verdad se niega a falso, falso, verdad, falso a verdad, ¿no? Ya. Bien, ahora hacemos la condicional. También la condicional ya sabemos por definición que verdad, entonces verdad, da verdad, verdad, entonces falso, da falso y es el único caso en que me da falso, ¿no? Porque falso, entonces verdad, es verdad, falso, entonces falso, es verdad. ¿No? Esa es la definición de la condicional. Bueno, ahora hacemos esta disyunción, no P o Q, ¿sí? Y sabemos que en la disyunción el único caso para que sea falso es que ambas proposiciones sean falsos. Caso contrario siempre es verdadero, ¿no? Falso, verdad, me da verdad. Falso, falso, da falso. Verdad o verdad, da verdad. Falso, verdad, da verdad. Listo. Profe, ¿Sí? para hacer ese último, ¿de cuáles corridas estaba sacándolo? No comprendí la pregunta. ¿Tú te refieres para esta proposición? Lo que estoy haciendo es no P o Q. La tercera con la segunda columna. ¿Eso preguntas? Sí. Sí, es la tercera y segunda, porque dice no P, entonces tomo esta no P o Q. Entonces estoy operando entre ambos términos, ¿no? Falso o verdad, falso o falso, verdad o verdad, verdad o falso. Eso estoy operando. ¿Sí? Y bueno, entonces ustedes pueden observar lo siguiente. Observamos que para esta asignación de valor, verdad, verdad, P verdad, Q verdad, tengo que la proposición condicional es verdad y la proposición de la derecha también. Y así, voy mirando. Para esta otra, tengo que es lo mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente, para todas es la misma. Entonces, ¿qué decimos? Decimos los valores de verdad para P entonces Q y no P o Q son los mismos para cada asignación de valores de verdad para P y Q. Concluimos que ambas proposiciones son equivalentes. Miren, esta demostración, bueno, lo hice así de manera un poco rigurosa para que ustedes se den cuenta cómo tiene que ser, cómo uno tiene que argumentar, ¿no? Si en un ejercicio yo les pido, ¿cierto?, demostrar esta equivalencia y ustedes hacen directamente la tabla y listo, y no explican nada, queda un poco al aire. Si bien quien corrige y sabe de este tema, ¿cierto?, puede intuir lo que estás haciendo,
puede que tu tabla esté correcta, pero es necesario dar una explicación, ¿ya? Al menos decir en alguna parte que estas dos columnas son idénticas, por tanto es equivalente, ¿ya? Tiene que haber una explicación después de hacer esta operación. Tiene que haber esta explicación, similar a esta que estoy haciendo yo, ¿ya? Recuerden que una demostración es, uno tiene que leer, desde la primera línea tiene que leer, es una redacción, tú tienes que redactar, es como narrar un cuento, o sea, narrar, claro, narrar algo, ¿cierto? De por qué esto es equivalente. Entonces tú tienes que narrar, explicando, ¿cierto? Argumentando, ¿ya? Y bueno, esta es la demostración. Y cuando uno concluye una demostración, uno pone un cuadrito, ¿no? No sé, a uno le gusta poner este cuadrito que quiere decir que acabó la demostración. Ustedes van a ver en los libros que aparece esto. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ya, yo voy a poner acá una observación. Esto es aparte. Entonces acá voy a poner, déjenme partir esto un poco ya para que ustedes lo tengan aparte. Entonces pondré observación. Observación. Otra alternativa es demostrar que esa proposición, ¿cierto? Que estamos queriendo estudiar, ahora lo vemos como una proposición completa. Tengo que demostrar que esto es una tautología. ¿Ya? Es decir, tú quieres demostrar esta equivalencia, entonces eso es lo mismo que demostrar que todo esto es una tautología. Es decir, tú tendrías que completar acá una columna más y la columna tendrías que completar con esta proposición, ¿no? Y harías B si solo si B te da B, F si solo si F te da B, B si solo si B te da B, B si solo si B te da B. Por lo tanto, has demostrado que es una tautología, ¿no? Entonces, para demostrar una equivalencia hay dos formas usando tablas de verdad. La primera es que tú construyes, ¿cierto?, la tabla de verdad y tienes que demostrar que los valores de la verdad de la primera proposición son los mismos que de la segunda proposición. ¿Ya? Y tú explicas eso, son los mismos. Por lo tanto, es una equivalencia. Segunda alternativa es tomar toda la proposición, ¿cierto? Considerar esta como una sola proposición y demostrar que al final esa proposición es tautología. ¿Ya? Y eso te asegura que esas dos proposiciones son equivalentes. María hace una pregunta respecto a las primeras columnas. ¿Uno le da los valores? Sí, uno da los valores. Lo que estoy haciendo acá, como hemos explicado la anterior semana, ¿cierto? Aquí uno da los valores de modo que tenga todas las posibles combinaciones de valores de verdad para P y Q. Recuerden que P y Q son proposiciones genéricas y pueden ser falsas o verdaderas. Entonces acá tengo que hacer todas las posibilidades. Entonces una posibilidad es que las dos sean verdaderas, otra que P sea B y Q sea F, otra que P sea F y Q sea B, y otra que P sea F y Q sea F. Y no hay más posibilidad, ¿no? Son 4 posibilidades. ¿Ok? Acá me pregunta Franco si 2 son F igual a tautología. No, tautología es que todos sus valores de verdad siempre son verdaderos. Yo no estoy diciendo que esto es tautología, ojo, porque aquí hay un F. Tampoco que esto es tautología, porque hay un F. Lo que estoy diciendo es que si yo hago ahora la tabla de verdad para esto, es decir, acá debería aumentar una columna más donde ahora voy a operar esto con la bicondicional con esto. Y ahí sí voy a tener todo B. ¿Sí? Eso es lo que estoy queriendo decir en esta observación. ¿Ok? Si gustan, podemos aumentar esa
esta parte, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Disculpen un poco el desorden. Voy a borrar esto. ¿Ya? Lo que está con rojo entonces es la observación. Miren, voy a hacer esto, ¿ya? Lo que está con rojo, ustedes consideren, voy a poner esto 1, ya esta proporción lo voy a llamar 1 y a esto 2, ¿ya? Solamente para que me entre acá. Entonces hago esta columna 1, sí, solo sí, 2. Voy a calcular esto. Esta proposición sí, solo sí, 2, ¿no? Es esta proposición. ¿Qué tendría? Verdad, sí, solo sí, verdad, da verdad. Falso, sí, solo sí, falso, da verdad. Verdad, sí, solo sí, verdad, da verdad. Verdad, sí, solo sí, da verdad, da verdad. Entonces, esto es tautología. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Ya? Eso es tautología. Ahora, ya bueno, esto lo que está con rojo es como una observación, es un paréntesis, ¿ya? Les menciono eso para que no dañe esta estructura que había escrito lo que está con negro. Lo que está con negro es esa estructura como uno argumenta, ¿no? Siguiendo estos pasos. Bueno, continuamos entonces. ¿Saben? Agrupar las proposiciones, ¿cierto? Cuando tú escribes una proposición compuesta donde tienes varios operadores, entiéndase operadores a los conectivos lógicos, ¿no? Negación, disyunción, conjunción, condicional y condicional, ¿sí? La operación es de 2 a 2, ¿no es cierto? O sea, es binaria. Tú tienes que operar dos proposiciones. Por lo tanto, como son operaciones binarias, es importante usar signos de agrupación, ¿ya? Pero muchas veces uno no usa signos de agrupación. De hecho, en la práctica, en áreas como circuitos digitales, en electrónica, ¿cierto? Uno omite muchas veces las agrupaciones y por lo tanto uno tiene que entender cuál operación va primera. Entonces se tiene una jerarquía de operaciones, ¿ya? O también conocido como orden de operaciones. Sí, acá está eso. Acá describe cuál es el orden de operaciones. La primera operación, cuando tú ves una expresión y está la negación, lo primero que tienes que operar es la negación. ¿Ya? Ese va primero. Por ejemplo, tienes esta proposición. Entonces, puedes tú pensar quizás esta negación afecta a todo P y Q o solamente a P. La respuesta es que solamente afecta a P, porque primero va siempre la negación. Así que esta en realidad significa esto. Niegas primero P y luego haces conjunción con Q. Claro que nosotros no lo anotamos este paréntesis, pero se sobreentiende. La segunda operación que viene es la conjunción o la disyunción. Pero acá tenemos que tener un cuidado, porque cuando estas operaciones aparecen de manera contigua, por ejemplo acá, P y Q o R, aparece acá, ¿cierto? En esta proposición. Esta proposición puede ser considerada ambigua, porque no sabes cuál se opera primero, ¿ya? Porque o sea, la conjunción y la disyunción están en un mismo nivel de orden de operaciones. Entonces, en ese caso, es necesario usar agrupación. Así, esta proposición debería ser escrita de esta forma, es decir, primero agrupando P, Q, o de esta forma, primero agrupando Q, R. ¿Ya? Es importante que ustedes consideren esto. La tercera operación es la condicional. ¿Ya? Por ejemplo, si tú encuentras esta proposición, entonces tú te puedes preguntar, ¿cuál va primero? Si no se tiene los signos de agrupación, ¿cuál va primero? Bueno, como la conjunción está en el segundo nivel y la condicional en el tercer nivel, entonces va primero la conjunción y luego la condicional. Es decir, se entiende como esto, ¿no?
Primero va P y Q y luego va entonces R. Finalmente, en el último nivel está la bicondicional. Esta proposición, en donde no tenemos ningún signo de agrupación, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende que la bicondicional va al último, ¿cierto? Primero va la negación, luego va la disyunción, luego va la condicional. Es decir, se entiende como esto. ¿Ya? Se entiende como esta agrupación. Uno puede denotarlo así, pero uno tiene que asumir que estamos escribiendo esto, ¿ya? Porque esa jerarquía que se tiene en las operaciones. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Todo claro, ¿no? Hasta ahora son conceptos. Ahora vamos a entrar disculpen, perdí acá el chat en un momento. Ya. Claudio, preguntas que no entiendes del todo la tabla de verdad, ¿sabes? La única forma para entender estas es haciendo por cuenta propia, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros vamos a subir ejercicios, pero en su momento, pero uno puede encontrar en internet bastantes ejercicios de este tipo, ¿ya? Entonces, la única forma es practicar. ¿Qué tienes que, para aplicar bien las tablas de verdad? Hay que saber bien las definiciones de la disyunción, conjunción, condicional, etcétera, ¿no? Y luego es simplemente jugarse con eso y seguir ordenadamente. Miren, ahora vamos a entrar a, a ciertas leyes que es conocida como álgebra booleana, ¿ya? A ver, la palabra booleana tiene que ver con variables que solo admiten dos valores. ¿Ya? Por ejemplo, una proposición es una variable que solo puedes asignar los dos valores, o verdadero o falso. Una señal, ¿cierto? Es considerada una variable booleana porque solamente puede transmitir dos señales, ¿no? 1 o 0. ¿Ya? Y así uno puede encontrar distintas variables en donde uno puede solamente asociar los dos valores. A eso se llama variable booleana, ¿ya? Olvidémonos de los restantes, pero solamente concentrémonos en proposiciones. En proposiciones podemos asignar dos valores, ¿ya? Por eso usamos este nombre, booleana, ¿ya? Es únicamente por eso. Ahora, ¿en qué consiste este álgebra? Ustedes en precálculo, seguramente cuando ya introducieron lo que son los números reales, ¿verdad? Lo que hace uno es definir el conjunto de números reales y luego define operaciones y luego define propiedades, ¿verdad? ¿Qué propiedades tienen en los números reales? Conmutatividad, asociatividad, existencia del neutro, existencia del inverso, y etcétera, ¿no? Hay muchas propiedades que tienen los números reales. Ahora nosotros estamos trabajando con proposiciones. Hemos definido operaciones en proposiciones y ahora lo que viene es definir propiedades, ¿ya? O se conoce como álgebra booleana. Las primeras son bastante naturales, ¿ya? Tenemos acá la conmutatividad. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que P y Q es lo mismo que Q y P, ¿ya? Importante notarlo. P y Q es lo mismo que Q y P. ¿Cómo demuestras esto? Bueno, demuestras que esto es equivalente y la demostración se hace por tablas de verdad. Tienes que hacer tablas de verdad y tienes que ver que los valores de verdad acá, en la izquierda, te dan lo mismo que en la derecha, o en realidad que esto es una tautología, ¿no? Y aquí es obvio, porque si tú haces verdad y verdad, es lo mismo que hacer verdad y verdad, o sea, puedes conmutar, ¿no? Lo propio pasa para la disyunción, se tiene la conmutatividad, ¿ya? P o Q es lo mismo que Q o P. Así que esto es bastante natural
ustedes pueden hacer la tablita de verdad para cerciorarse que esta es una equivalencia. ¿Sí? Ok. La asociatividad también es natural. El único cuidado que tenemos que tener es que en la asociatividad, las proposiciones que se operan, ¿cierto? Los conectivos lógicos que actúan tienen que ser lo mismo. Es decir, en estas proposiciones vemos que se conectan con la conjunción y. Si tú tienes tres proposiciones que se conectan con la conjunción, tú puedes asociarlo. Es decir, primero puedes operar Q y R y luego con P, o primero operas P y Q, luego con R. Lo mismo haces para el caso de la disyunción. Si tú tienes que tres proposiciones se operan con la disyunción, primero operas Q o R, luego con P, o primero operas P o Q, luego con R. Asociatividad. ¿Ya? Natural. Distributividad. Ya, este es un poco delicado. Y esta se usa bastante. Y acá generalmente hay confusión. Tenemos tres proposiciones y en estas tres proposiciones, o sea, estas tres proposiciones están conectadas con la I y la O. No están conectadas con la misma operación, ¿cierto? Como arriba. Por lo tanto, como están conectados con distintos operadores, nosotros no podemos hacer asociatividad. Lo que tenemos que hacer es distributividad. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, hacemos esta distribución. P y Q, ¿cierto? Lo distribuimos P y Q. Acá lo tenemos P y Q. Hago la distribución con esta operación P y Q. O P y R. Entonces, ahora hago la distribución con esto, ¿no? P y R. Es la misma propiedad que ustedes aprendieron en números, ¿no? Si ustedes quieren multiplicar 7 por 2 más 5, bueno, eso es lo mismo que hacer 7 por 2 más 7 por 5, ¿no? Voy a esto poner en paréntesis para que esté con claridad las operaciones que se hacen, ¿sí? Esto en números sucede. Lo mismo está sucediendo en estas operaciones. Estamos haciendo esa distributividad. Y acá da lo mismo, o sea, acá también se tiene distributividad en el otro caso, en cuando yo tengo la O y la I. Acá tenía la I, la O. Acá la O, la I y hago la distribución. Y fíjense la distribución acá. Tengo P o Q y P o R. Son distintas, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, es la distributividad, hay que tener cuidado con eso entonces. No es solamente asociar como a nosotros nos guste, tenemos que tener cuidado y en este caso tenemos que distribuir. Estas de acá, la dominancia y la identidad, lo hemos ya discutido en la anterior clase, pero lo pongo acá en esta lista de álgebra booleana porque corresponde, ¿no? La dominancia acá ya lo vimos, ¿no? P o tautología siempre me da la tautología. P y la contradicción siempre me da la contradicción, ¿no? Lo hemos verificado de con tablitas. La identidad lo propio. P y tautología me da P. P o contradicción me da P, ¿ya? Son reglas que hay que memorizar, ¿ya? Pero aparte de memorizar, hay que comprenderlo. Tiene que ser bastante natural para ustedes, ¿ya? Y así para cuando se encuentren no haya lugar a confusión. Tenemos más. La idempotencia es algo que también ya lo hemos visto en la anterior clase. P y P te da P, P o P te da P. Y la doble negación. Niegas P 2 veces, te da P. Ahora entra esta nueva regla, ya esta regla que no lo hemos visto todavía, se llaman las leyes de Morgan. ¿Ya? Su apellido es de Morgan, ¿no? Del señor que ha introducido esta regla. Miren, tienes P y Q. ¿Qué pasa si haces la negación de P y Q? Es lo mismo que negación de P o negación de Q. ¿Qué pasa? Como regla, la negación pasa a la primera proposición, la I se cambia por O y la negación pasa a la segunda proposición. Análogamente, ¿qué pasa si niegas P o Q? La negación afecta a la primera proposición, ¿cierto? No P.
la O cambia por I y la negación afecta la segunda. Ya. Esas son las leyes de Morgan, ¿ya? Y uno puede encontrar sentido a esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, déjenme poner nuestro ejemplo trivial, ¿cierto? Que hemos usado. Yo voy a ejemplificar esto acá. Déjenme poner a mí la proposición P, que va a ser hoy es martes. Y la proposición Q, que va a ser hoy está soleado. Ya esas son nuestras proposiciones que hemos ido usando. Son verdaderas ambas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo lo leo? ¿Cómo yo lo entiendo esto? Bueno, para ser rigurosos, no pondré igualdad, porque en realidad no se usa esa notación, sino dos puntos, ¿ya? La proporción P significa esto, la proporción Q significa esto, ¿ya? ¿Qué significa negar P y Q? Voy a escribirlo literalmente. Dice, yo puedo escribir, no es cierto que hoy sea martes y esté soleado. Sí, lo podemos leer así. No es cierto que hoy sea martes y esté soleado. Ahora, ¿cómo lo leo esto? Yo lo leo. Hoy no es martes. O hoy no está soleado. Ya, ahora fíjense esas dos proposiciones. De acuerdo a la ley de Morgan, me dice que ambas proposiciones son equivalentes. Es decir, decir que no es cierto que hoy sea martes y esté soleado es lo mismo que decir que hoy no es martes o hoy no está soleado. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ok? En este caso, considerando esas proposiciones concretas, esto sabemos que es verdadero. Esto sabemos que es verdadero, ¿no es cierto? Así que verdad y verdad es verdad, negación de verdad es falso. Así que esta proposición es falso. Es decir, no es cierto que hoy sea martes y esté soleado. Eso yo digo es falso porque hoy sí es martes y sí está soleado, ¿verdad? Así que esto es falso. Ahora, hoy no es martes. Falso, hoy sí es martes. O hoy no está soleado. Falso, hoy está soleado. Falso, falso me da falso. ¿Sí? Así que tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. Ahora, pero ¿cómo demuestras esto? ¿Cómo uno demuestra con tablas de verdad? Así que su demostración, voy a escribirlo acá rápidamente. Tablas de verdad. Hagamos esto, su demostración. Demostración por tabla de verdad. Voy a hacerlo para esta primera, para que ustedes se convenzan, ¿ya? Bueno, en realidad podemos hacerlo al mismo tiempo para las dos. Sí, vamos a hacer para las dos al mismo tiempo. Déjenme poner entonces acá P, Q. Necesito negación de P, negación de Q y negación. Bueno, creo que no me va a alcanzar espacio, así que voy a hacer para la primera en realidad y voy a dejarlo a ustedes como ejercicio para que me verifiquen la siguiente. ¿Ya? Quiero comparar entonces estas dos proposiciones, ¿no? Esta de acá tiene que darme el mismo valor de verdad, porque acá lo que estamos diciendo es que son equivalentes. A ver, hagamos la tablita. ¿Ya? La tablita, hago las posibles combinaciones, tiene que tener 4 filas, ¿cierto? Ya. Niego P, que sería verdad se convierte en falso, verdad se convierte en falso, falso se convierte en verdad, falso se convierte en verdad. Niego Q, verdad se convierte en falso, falso se convierte en verdad, verdad se convierte en falso, falso se convierte en verdad.
¿cierto? Acá me faltaba una columna más de P y Q, pero yo voy a hacerlo directamente. ¿Ya? Voy a hacerlo directamente acá. Así que escuchen esto con atención porque voy a hacerlo directo. Voy a hacer dos operaciones a la vez. P y Q, negación. Verdad y verdad me da verdad. Lo niego, me da falso. Verdad y falso me da falso. Lo niego, me da verdad. Falso y verdad me da falso. Lo niego, me da verdad. Falso y falso me da falso. Lo niego, me da verdad. ¿Sí? Y ahora acá voy a hacer esta otra operación con estas dos de acá. Negación de P o negación de Q. Entonces hago falso o falso nos da falso. Falso o verdad da verdad. Verdad o falso da verdad. Verdad o verdad da verdad. Y bueno, ahí ustedes pueden apreciar que efectivamente estas dos columnas te dan los mismos valores, son equivalentes. ¿No? ¿Ok? Así que efectivamente esto es equivalente y esto yo los voy a dejar como ejercicio. Demuestren este segundo. ¿Ya? Esa es la justificación de por qué funcionan estas, o sea, por qué, en qué consisten estas leyes. ¿Ya? Lo que sea ahora, después de haber entendido, después de reflexionen un poco, dense algunos otros ejemplos, traten de hacer lo mismo que hicimos acá y encuentren sentido a estas leyes, pero luego memoricen. Ya es importante que tengan esto de memoria, ¿ya? Que esto es equivalente. Y es fácil, ¿no? La negación entra P, la I cambia por la O, la negación entra en Q. ¿Okay? Ahora, tenemos acá otra ley. Esta ley también no es tan evidente, es decir, tan natural, es la ley de absorción. Cuando tú tienes P, O, P y Q, eso es lo mismo que P. ¿Mm? Esta proposición es interesante y bastante útil cuando nosotros vamos a hacer simplificación. Déjenme anotar eso. Disculpen por el desorden, pero ustedes en sus apuntes pueden hacerlo de manera ordenada. Yo voy a hacer la demostración de esto por tablas de verdad. ¿Ya? Déjenme poner acá la tablita de verdad. Entonces tengo aquí P, Q, ¿cierto? Acá tengo P y Q. Y acá tengo P, O, P y Q. Ya tengo estas proposiciones de acá. Voy a hacer la tablita. Lo que tengo que demostrar es que todo esto, ¿cierto? Esta proposición compuesta es equivalente a P. Eso tengo que demostrar. Vamos a ver si es así. Bueno, hago las combinaciones posibles. BB, FF. Uy, me da hasta abajo. BF, BF. Y hago acá P y Q. Eso es fácil, ¿no? Verdad y verdad, verdad. Verdad y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. Ahora hago esta operación. P o P y Q. Ya, entonces tengo que hacer la primera columna con la tercera. Verdad o verdad da verdad. Verdad o falso da verdad. Falso o falso da falso. Falso o falso da falso. Y listo. Ahí está, ¿verdad? Ustedes observen estas, déjenme poner aquí una flechita. Esta columna y esta columna son equivalentes. ¿Sí? B, 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 F, 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 F. Quiere decir que efectivamente se cumple esta absorción. ¿Ya? Bueno, una interpretación de esto no es tan fácil darlo, ¿ya? Pero manéjenlo como una regla. Acá está su demostración. Esto memorícenlo. Ya si tienen P, O, P y Q, es decir, P se vuelve a repetir y los conectores van intercalados, entonces se absorbe a P. Ah,
A ver, ¿qué pasa cuando tenemos otros, o sea, el conector en lugar de O tengo I y en lugar de I tengo O? ¿Funciona lo mismo la absorción? Creo que sí funciona, ya no lo noté acá, pero déjenme rápidamente hacer eso en el pequeñito espacio que me queda. O bueno, haré acá. Ya, déjenme añadir una nueva página. Vamos a hacer una nueva página acá. Ya, acá hagamos. Es decir, me estoy preguntando esto, porque no lo anoté. Tengo P o P y Q me da P. Ahora mi pregunta es, si yo tengo P y, porque aquí era O, ¿no es cierto? Pero ahora yo quiero I, P o Q. Eso da P, es decir, la absorción también funciona para ese sentido. Bueno, hagamos rápidamente la tablita. PQ, POQ, PI, POQ, ¿cierto? BBFF, BF. POQ sería verdad o verdad, verdad, verdad o falso, verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso, falso. Y con la I me daría la primera con la segunda, ¿no es cierto? O con la tercera, ¿no? B y B da B, B y B da B, F y B da F, F y F da F. Ah, quiere decir que sí, son equivalentes. ¿Sí? Son equivalentes. Así que permítanme añadir esa propiedad acá, ¿ya? Entonces acá tengo esta y también tenemos esta propiedad acá. Voy a poner aquí el cuadrito. Tengo que también P, I, P o Q da P. Ambas proposiciones. Esta es la absorción entonces. Déjenme enmarcarlo para que ustedes lo tengan, lo recuerden. La absorción son dos. ¿Sí? Y la demostración está ahí adelante. Bien. Antes de continuar, voy a ver si hay alguna pregunta. Acá Renato pregunta, al momento de los controles tendremos que hacer tablas de verdad. Bueno, depende. Ahora no podría decirte, pero lo que sí, lo que puedo decirte es que todo lo que avancemos, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo es susceptible a evaluación, ¿no? Así que puede que sí, puede que no, pero todo lo que vemos es susceptible a evaluación. Bien, vamos a entrar a la pausa, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Bueno, esas son las leyes, ¿cierto? Álgebra booleana o leyes de lógica se llama también, ¿ya? Pueden ustedes conocer. Voy a poner acá. Leyes lógicas. Tienen que memorizarlo, ¿ya? Conmutatividad, probabilidad, distributividad, etcétera, etcétera. La última es negación de tautología y contradicción. Esto es bastante obvio. Si tú niegas una tautología, te da la contradicción. Y si niegas la contradicción, te da la tautología, ¿no? Bastante obvio, pero también importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer ejercicios, ¿cierto? Para usar estas leyes. Miren acá. Tenemos lo siguiente. Tengo esta proposición. Ahora lo que me pide es ver si esta proposición es una tautología sin usar tablas de verdad. ¿Ya? Tablas de verdad sería llenar la tablita y que todo te dé verdadero, ¿no es cierto? Pero ahora sin usar tabla de verdad. Entonces, ¿cómo hago?
Bien, aquí entra en juego álgebra booleana. ¿Ya? Este es nuestro primer ejercicio con álgebra booleana. Miren lo que vamos a hacer. Tenemos que usar todas las propiedades que hasta ahora hemos visto. ¿Sí? Entonces, tengo esta proposición. Primera propiedad, ¿qué es lo que hago? Bueno, si ustedes han podido observar, álgebra booleana está dada, ¿cierto?, para las conjunciones, las disyunciones y negación. Miren, las leyes de Morgan, las de absorción y estas otras leyes, ¿cierto? Está para la conjunción y disyunción. Pero acá, en esta proposición, yo tengo condicional, pero no hay ningún problema porque sé la caracterización de la condicional, ¿verdad? Así que lo primero que voy a hacer es aplicar eso. Entonces, esta proposición es equivalente a, aplico la caracterización de la condicional, que decía, negar la primera proposición, conectarla con la segunda con las disyunciones, ¿cierto? Es decir, esto equivale a decir negación de P o la segunda proposición, que en este caso es P o Q. Voy a poner acá, mi argumento es caracterización de la condicional. ¿Sí? Ya. Sé que esto es equivalente. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué hago? Ahora sí puedo emplear álgebra booleana, en este caso para asociar. ¿Por qué puedo asociar? Porque miren, tengo tres proposiciones y las tres están conectadas con la disyunción. O, es la misma. Por lo tanto, puedo hacer asociatividad. ¿Sí? Voy a asociar. En lugar de operar P o Q, voy a operar primero no P o P. Así que hago la propiedad asociativa. Opero no P o P o Q. Entonces, esto es por asociatividad. ¿Sí? ¿Pero qué me da negación de P o P? Recuerdo las leyes de dominancia. Mira, ¿se acuerdan esas? Esas las primeras leyes que habíamos discutido. No, no es dominancia, es... No lo tengo acá. Debería tenerla. P o B, P y B. ¿Sí? No lo escribí. Pero si no me equivoco, lo vimos en la anterior clase. ¿Ya? P o B, P y F, P y B. Claro. Tercero excluido, si bien no me equivoco, es tercero excluido esa propiedad. Acá déjenme poner esa propiedad. ¿Ya? Ya lo había visto, ¿no? En la anterior clase. Es P o negación de P. Eso me da siempre tautología. Se puede demostrar. P y negación de P, eso me da siempre contradicción. ¿Ya? Son dos propiedades más que ahí pueden tener ustedes en la tablita para considerarla. ¿Ya? Ok. A ver, denme un segundito. Voy a verificar esa propiedad, el nombre, para que lo tengamos anotado ahí directamente. A ver. Bien, estas propiedades no lo hemos visto, pero aparecen en el libro y déjenme anotarlo acá. Esta propiedad de acá se llama
tercio excluso. ¿Ya? Es el nombre. ¿Por qué es eso? En este momento no se me viene a la mente una relación con esta palabra, pero bueno, los dejo para que ustedes lo averigüen. Pero lo que sí es cierto es que se cumple esta propiedad, ¿ya? Y esta de acá se lo llama, bueno, también lo viene en el libro que lo llama consistencia, ¿ya? Claro, consistencia. Bueno, tampoco sabría en este momento explicar por qué tiene esta palabra de consistencia, ¿ya? No se me viene a la mente, pero lo que sí es verdad es que P y negación de P siempre te da contradicción. Así que eso es lo importante, ¿no? Estas propiedades. Y pongo el nombre para hacer referencia cuando vamos usando álgebra booleana, ¿no? Por eso me interesa. Ya, entonces, no P o P siempre me da verdad, o sea, tautología o Q. Esto es por lo que acabamos de escribir, tercio excluso, ¿no? Tercio excluso. Bien, ahora, ¿qué es lo que me da tautología o Q? Nos da tautología. Esto es por la ley de la dominancia. ¿Ya? Bien, entonces, observen, hemos ido empleando todas estas propiedades sucesivamente, ¿verdad? Son parte de la condicional, la caracterización de la condicional. Hemos empleado álgebra booleana. Si hay preguntas, espérenme un poquito, ya déjenme terminar la idea de acá. Entonces hemos empleado álgebra booleana en cada desarrollo y finalmente hemos concluido que esta proposición es equivalente a una tautología. ¿Sí? Y eso demuestra lo que nosotros queríamos. Así, P implica P o Q es una tautología. Bien, ahora sí voy a atender las preguntas. Benjamín pregunta si son importantes los nombres. Miren, es importante para que tú lo enuncies cuando vas desarrollando, porque es importante poner, ¿ya? Hacer referencia. Si no te acuerdas, ¿ya? Por ejemplo, yo no me acordé de los nombres de estas dos propiedades, entonces tú dices aquí, tú puedes decir aquí, puesto que no P o P es verdad, ¿no es cierto? Puedes poner aquí el argumento si es que no te acuerdas el nombre, ¿ya? Porque estos nombres a mí no me hacen mucho sentido, pero bueno. Entonces, en ese caso, tú tienes que poner pero el argumento. Si no pones la justificación, entonces esto está un poco suelto, ¿ya? En ese sentido es importante. Entonces, en lugar de escribir nuevamente la propiedad, tú puedes usar el nombre. En este caso se llama tercio excluso dominancia. Ya. ¿Quién quería hacer una pregunta audible, Felipe? Sí, yo encontré lo mismo en realidad del tercio excluso y lo otro que había dicho con la dominancia, porque, bueno, la dominancia decía que P es verdadero cuando está, ¿cómo se llama?, en una disyunción. Entonces, cuando P es no P, es como decir falso. En una conjunción, entonces es falso. Es como lo mismo. Por ejemplo, si AP en una... Creo que me estoy equivocando en el nombre. Conjunción. Claro, cuando P es una conjunción y es falso, ¿cierto? P y Entonces, falso es falso, ¿sí? Claro, entonces P, cuando es no P, sería falso, ¿cierto? P y no P es falso, ¿sí? Claro, entonces igual sería falso. Eso es lo que estaba viendo yo. Claro. Es decir, son
son reglas bastante naturales. O sea, es decir, P y negación de P siempre da falso. Bueno, eso sí ya lo sabemos, ya lo hemos escrito, ¿cierto? Lo que en sí tenemos que hallarle, digamos, sentidos a los nombres, ¿no? Tercio excluso y el otro se llama consistencia. Profe, Sí, Milena. ¿podría repetir de nuevo desde ya hizo el tercio excluso, la Ujú, parte de dominancia? ¿Esa ujú. parte la puedes repetir? Claro, cuando tú tienes tautología o cualquier proposición, siempre te da la tautología. Es una propiedad que lo hemos estudiado en su momento, pero es fácil explicarlo esto y lo puedo explicar nuevamente acá, ¿ya? A ver, entonces, la dominancia te decía esto, ¿no? P o tautología siempre te da tautología. Esa es una propiedad que ya lo hemos demostrado. Pero ¿por qué es esto? Bueno, tú haces P es verdad o falso, solamente tiene dos posibilidades. ¿Y qué es tautología? Tautología siempre es verdad. Y entonces tú ahora vas a hacer las operaciones. Verdad o verdad te da verdad. Falso o verdad te da verdad. Así que en realidad esa operación es equivalente a una tautología. ¿Ya? A eso se llama la ley de la dominancia. Verdad o cualquier proposición finalmente siempre te da verdad. ¿Ok? Ya, gracias. Ok. Seguimos entonces, vamos a seguir avanzando con otros ejemplos para ir Profe, reforzando. ¿Sí? caracterización de la condicional es lo mismo que implicancia. Sería caracterización de la implicancia, sí, lo mismo. ¿Ya? Entonces yo estoy usando como sinónimo condicional o implicancia. Gracias por esa observación. ¿Ya? Claro, en el libro usan implicancia, por eso lo anoté, pero bueno, yo ya me acostumbré a usar como condicional, pero es lo mismo, condicional, implicancia, me refiero a P entonces Q. ¿Ok? Bien. Ahora, consideremos esta otra proposición. ¿Sí? Esta proposición, entonces, si ustedes observan, es una proposición bastante compuesta, ¿sí? Pero que no intimide. Tenemos que demostrar, dice, que estas proposiciones son equivalentes, ¿ya? Ahora, uno puede pensar, bueno, voy a hacer por tablas de verdad, ya, si gustas haces, pero recuerda, mira, pero observa que tienes acá 4 proposiciones simples, es decir, P, Q, R y S. Por lo tanto, si tienes 4 proposiciones simples, tu tabla de verdad tiene que tener 2 a la cuarta filas, es decir, 16 filas, así que tendrías que hacer una tabla grande y con mucho cuidado para no equivocarte, ¿sí? Así que no es práctico hacer la tabla de verdad en este caso. Por lo tanto, vamos a emplear leyes lógicas, vamos a emplear álgebra booleana para resolver esta situación. Miren, yo voy a partir con la proposición del lado izquierdo, que es esto, P o Q o R. Entonces, voy a partir con ello y yo tengo que llegar, usando álgebra booleana, al lado derecho, ¿ya? Entonces, déjenme anotar, no voy a escribir este signo de agrupación, ¿ya? Para que esté claro. Observen ustedes que aquí no se hace asociativo, o sea, no se pone signo de agrupación porque es el mismo conectivo, o, ¿sí? Así, ahí no hay lugar a ambigüedad, ¿ya? Se puede asociar cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Aquí hago la caracterización de la condicional o de la implicancia, ¿no? Que sería, tú tienes acá una proposición, entonces otra proposición. ¿Cuál es la caracterización de la implicancia? Es niegas el antecedente, que es esta proposición. Entonces, negación del antecedente, ¿sí? O la proposición que es el consecuente, S. Esta sería la caracterización de la implicancia. ¿Ya? Caracterización de la implicancia.
Bien, ahora, ¿qué hago? Bueno, lo que vamos a hacer Profe, ahora, estaban preguntando algo. ¿sí? Paz, creo. Disculpe, profe, es que no entendí por qué niega. O sea, en la implicancia, ¿por qué se niega antes? Ya, estoy haciendo caracterización de la implicancia. Es decir, tengo esta propiedad y ya lo hemos visto. P, estoy escribiendo un P mayúscula para decir que no es este mismo P. P entonces Q. ¿Cómo se caracteriza esta implicancia? Se caracteriza como negación de P mayúscula o Q. Eso lo hemos visto como un teorema, ¿cierto? Entonces, tengo acá esta proposición. Ahora, yo observo esta proposición de la izquierda, lo estoy observando como un P mayúscula y este como un Q mayúscula. P entonces Q. ¿Cuál es la caracterización de la implicancia? Es negar esta primera proposición, ¿no es cierto? Negar P mayúscula, niego P mayúscula, o S, ¿no es cierto? La segunda proposición, o la segunda proposición. Estoy aplicando eso, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Tengo negación de esta proposición de acá. Entonces, acá voy a emplear ley de Morgan. Ahora, ustedes me dirán, pero la ley de Morgan solamente es para dos proposiciones, ¿no? Bueno, en este caso son tres proposiciones y están con el mismo conectivo lógico. Y en realidad, si uno hace, mire, acá voy a escribir eso. P o Q o R, esto sería lo mismo, ¿cierto? Equivalente a, voy a asociar, ¿ya? Para que no sientan que se está haciendo algo extraño. Voy a asociar esto, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? Ahora aplico Morgan. ¿Qué te dice Morgan? Esta yo considero como una primera proposición o segunda proposición. Morgan te dice, niegue la primera proposición es lo que está en paréntesis, la O cambia por I y niega la segunda proposición, que sería R. Bueno, empleo Morgan una vez más, es decir, ahora ingreso a este corchete, la negación empleo a este paréntesis, sería niegue la primera proposición P, la O cambia por I, niegue la segunda proposición. Es decir, finalmente, la negación de esta proposición es lo mismo que, dado que aquí tengo I, es lo mismo que negación de P y negación de Q y negación de R. Es decir, la regla funciona igual. Niegas la primera proposición, la O cambia por la I, niegas la segunda proposición, la O cambia por la I, niegas la tercera proposición. ¿Ya? Por lo tanto, empleo Morgan, y esto es, niego la primera proposición, la O cambia por I, niego la segunda proposición, la O cambia por I, niego la tercera proposición, o S. Esto es ley de Morgan. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Profesor, Dime, Martín. entonces para resolverlo sin hacer tablas de verdad hay que deshacernos de toda la implicancia. Sí, hay que deshacerse la implicancia, como dices, porque deseamos emplear leyes lógicas, álgebra booleana, y álgebra booleana está dada para la conjunción y disyunción. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es escribir la implicancia como disyunción, ¿sí? Usando la caracterización de la implicancia. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Miren, tengo ahora esta proposición. En esta proposición yo tengo en este paréntesis la conjunción, ¿cierto? Y aquí la disyunción. No puedo hacer asociatividad, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es distributividad, ¿ya? Pero la distributividad, así como estaba para dos elementos, ¿verdad? Ahora son tres. La distributividad funciona, tiene la misma estructura. Es decir, voy a distribuir de la siguiente manera. Miren. S o no P. Y así, voy a escribir de este lado. Para que ustedes lo vean quizás con mayor claridad, primero voy a aplicar conmutatividad, ¿ya? El S lo voy a traer al otro lado. Simplemente para ver que se vea más claro y se vea cómo se usa la distributividad. Entonces, esto es conmutatividad. ¿Sí?
Ahora sí hago distributividad. Voy a distribuir S o negación de P. ¿Ya? He distribuido el primero. S o negación de P. Y ahora distribuyo el segundo. S o negación de Q. S o negación de Q. Y S o negación de R. S o negación de R. ¿Sí? Esto es entonces distributividad. Ahora, lo que quiero llegar es esta. Aquí son condicionales, ¿verdad? Acá no tengo condicional, pero puedo usar la caracterización de la implicancia. Pero antes de ello voy a hacer una conmutatividad más, ¿ya? Es decir, voy a llevarlo a su lugar. Es decir, S o no P es lo mismo que decir no P o S. S o no Q es lo mismo que decir no Q o S. Estoy conmutando. Y esto es lo mismo que decir no R o S. Esto es entonces conmutatividad. Ahora voy a usar la implicancia, la caracterización de la implicancia. No P o S es lo mismo que decir P implica S, ¿cierto? En el segundo paréntesis tengo la misma estructura, no Q o S. Eso es lo mismo que decir Q implica S. Y en el tercer paréntesis tengo no R o S. Eso es lo mismo que decir R implica S. Y esto es caracterización de la implicancia. Y ya. Y eso demuestra que es equivalente. He partido de esta proposición, he realizado álgebra booleana y usado caracterización de la implicancia y he llegado a esta proposición que es justamente a lo que deseábamos llegar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Alguna? ¿Sí? disculpe, yo tengo una duda. De las propiedades lógicas que vimos ahora de la álgebra, ¿cómo se llama? Booleana. Ujú. Álgebra booleana, esa, como usted hizo, se pueden demostrar por tabla de verdad, pero se pueden demostrar por la misma álgebra. No, porque, o sea, algunas no, algunas sí, posiblemente sí, pero son propiedades, digamos, son primeras propiedades, ¿ya? Entonces, las primeras propiedades, eso se demuestra por definición. ¿Y cuál es la definición? Por tablas de verdad. Ahora, estas propiedades son proposiciones compuestas y esta puedes demostrar ahora usando álgebra booleana, ¿ya? Claro, esa sería una explicación que puedo darte. Es más o Sí, menos ok, como considerases como axiomas. Bueno, en realidad no son ya. axiomas porque se obtienen a partir de la tabla de verdad, pero podrías considerar como axiomas, como en los números reales. Tú, por ejemplo, la conmutatividad no demuestras, lo consideras como axioma, ¿verdad? Entonces, es algo así. Ok, profe. Gracias, me quedó claro. Ujú. ¿Cómo vamos con la hora? Tenemos todavía un poquito. Ya. Seguimos entonces, hagamos un ejemplo más de este estilo. Observen esta proposición. En esta proposición tienen ustedes condicionales. Lo que les dice acá, demuestre que esta proposición es una tautología sin usar tablas de verdad. ¿Ya? Cuando les dice sin usar tablas de verdad, les dice, lo que tienen que hacer es usando álgebra booleana. Entonces acá voy a poner usar álgebra booleana. ¿Sí? Vamos a demostrar que esta es una tautología. Hagamos. Los pasos van a ser los siguientes. Escribo acá la proposición. Y empiezo a hacer las equivalencias usando propiedades conocidas, ¿no? Voy a escribirlo aquí abajito para tener más espacio. Bien.
¿Cómo comenzamos? Bueno, como dijo uno de sus compañeros, comencemos por deshaciéndonos los condicionales, ¿no? Porque deseamos trabajar con conjunción, disyunción, negación, para el cual tenemos el álgebra booleana. Bien, tengo acá una condicional. Esta es la primera condicional que tengo, ¿no? Entonces, ustedes imagínense, este paréntesis de acá es una proposición, entonces la proposición Q. Voy a hacer caracterización de la implicancia. Sería negar la primera proposición. La primera proposición es todo lo que está en ese paréntesis, ¿cierto? Entonces pongo negación. O Q. Esto es entonces caracterización de la implicancia. ¿Sí? Bien. Aún tengo otra condicional acá, así que voy a emplear nuevamente caracterización de la implicancia. Así que esto no modifico. Lo que voy a modificar es lo que está en este paréntesis, y eso sería negación de P o Q. ¿Sí? Y esto copio lo demás. Y acá volví a emplear caracterización de la implicancia. Bien, perfecto. Ahora todo está en conjunción, disyunción, negación. Así que voy a emplear álgebra booleana y ver qué nos da. Bien, voy a esa negación ingresar a este paréntesis. Ahora, observen, ustedes tienen que mirar siempre las proposiciones que en este momento se operan, que sería, ustedes miren a este paréntesis como una sola proposición, una P mayúscula, digamos, ¿no? Primera proposición y segunda proposición, así yo lo llamo, primera y segunda. Entonces, Morgan me dice, lo que tienes que hacer es negar la primera proposición, que sería todo lo que está en este paréntesis. Voy a hacerlo paso por paso, ¿ya? Niego eso. La I cambia por la O y niegas la segunda proposición. Eso es Morgan. O. Entonces, esto es ley de Morgan. Perfecto. Acá tengo la negación afectando este paréntesis, así que vuelvo a aplicar ley de Morgan. Así que hago. Tendría negación, niego esta primera proposición, entonces ahí sería doble negación, voy a hacerlo directamente, doble negación me da P. La O cambia por la I y niego Q. Entonces acá he empleado doble negación. Sí, déjenme poner este signo de agrupación así. Esto no cambia porque ahí no estoy operando la negación, esto se mantiene, ¿no? Acá hemos empleado entonces ley de Morgan y también hemos empleado doble negación. ¿Ok? Ya, yo creo que ya está simplificado. Ahora sí, hay que hacer distributividad seguramente para asociar ciertas proposiciones. Ustedes pueden observar que acá tenemos I, O, por lo tanto no puedo asociar libremente, sino que tengo que hacer distributividad. Voy a hacer distributividad y voy a hacer directamente la distribución sin conmutar, ¿ya? Es decir, voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a distribuir esto en este paréntesis. Tendría no P o P, ¿no es cierto? Entonces acá tengo P y lo distribuyo no P. Ese sería el primer elemento. Estoy distribuyendo esta parte acá. Y por otra parte tendría no Q o no P. Listo. He hecho distributividad. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque quiero asociar proposiciones. Esto es distributividad. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa con P o no P? Con P o no P, ¿sí? Esto habíamos llamado tercio excluso, ¿no es cierto? Esto siempre me da una tautología. Entonces tengo tautología. Y esto lo copio lo mismo. No Q o no P. ¿Ya? Entonces esto lo habíamos llamado tercio excluso, ¿no? Perfecto. Y ahora tenemos la dominancia. No, bueno, no en realidad dominancia, la identidad. Se llama la ley de identidad, ¿no? Esta ley. Verdad, o sea, tautología y proposición, eso me da proposición. Eso es la ley de identidad, ¿verdad? Déjenme
verlo rápidamente para no confundirnos. Si lo tengo aquí anotado. Identidad, ¿no? Me dicen si llegamos a la hora, porque yo no estoy viendo el reloj. Me dicen, por favor. Ya, miren. Tienen una proposición y tautología. Por identidad te da la proposición. Entonces, lo que me va a dar acá es simplemente no Q o no P, ¿cierto? Y esto copio o Q. Esto es entonces por identidad. Y acá no me alcanzó espacio. Voy a hacer, disculpen el desorden que voy a ocasionar acá, pero quiero ganar espacio. Voy a continuarlo acá, ¿sí? Entonces, eso equivale a... Ya, ahora, observen ustedes que estas tres proposiciones se conectan con la disyunción. ¿Sí? Tengo una duda. En el caso de la tautología que apareció en el penúltimo, ¿de dónde lo sacó? Que no entendí. Ya, déjame terminar ya este hilo y luego voy a explicar sus preguntas. Entonces, estamos en esta parte. Como les mencionaba, son tres proposiciones, ¿cierto? Que están conectados con la O, ¿sí? Por lo tanto, acá sí puedo emplear la ley de la asociatividad, porque son los mismos conectores. ¿Qué quiero asociar? Yo quiero asociar Q con no Q, ¿no? Entonces voy a asociar y conmutar. Primero conmuto, ya es decir, no P o Q, conmuto para que tenga luego no Q o Q, ¿ya? Así que hago simultáneamente esas operaciones, tendría no Q o Q o no P. Entonces acá hemos empleado conmutatividad y asociatividad. ¿Ok? Bueno, ahora nuevamente tengo esta situación, no Q o Q, como acá teníamos, ¿verdad? Y ahí empleo el tercio excluso, que me va a dar siempre tautología. O negación de P. Entonces, esto es el tercio excluso. Finalmente, si ustedes tienen una proposición o tautología, siempre les va a dar tautología. Esto es por la dominancia. ¿Sí? Dominancia. Y listo. Concluido, ¿no? Hemos demostrado que esta proposición equivale a una tautología. Por lo tanto, estamos listos. Bien, queda ahí la clase, ya porque ya estamos en la hora y no quiero pasarme la hora. Sin embargo, voy a detener la grabación y si alguien quiere hacer alguna pregunta y quiere quedarse voluntariamente, me lo hace, ¿sí? Pero quedamos ahí en la clase.